Durante los años 80, en Perú, un grupo militante buscó acelerar una revolución comunista que acabaría con la corrupción, la desigualdad y los restos de un sistema que consideraban irremediablemente roto. Llamaron a su movimiento una fuerza rectora, un camino necesario hacia un futuro purificado. Pero para quienes lo vivieron, no había sentido de progreso ni claridad de propósito, solo miedo que llegaba sin previo aviso. Sendero Luminoso fue un movimiento que evolucionó hasta convertirse en una de las insurgencias más violentas de la historia moderna de América Latina, y son responsables de la muerte de decenas de miles de personas. Quizás sea útil empezar por entender cómo surgió Sendero Luminoso. Durante gran parte del siglo XX, Perú estuvo definido por marcadas divisiones entre la vida urbana y rural. Mientras que ciudades urbanas, como Lima, se desarrollaban económicamente, vastas regiones de los Andes permanecían aisladas, subdesarrolladas y en gran medida desatendidas por el gobierno central. Las poblaciones indígenas, que constituían una parte significativa de la población rural, estaban excluidas de la mayoría de los aspectos de la vida, desde el idioma y la educación hasta las oportunidades económicas y políticas. Muchas comunidades indígenas tenían acceso limitado a la ayuda estatal, y cuando el Estado aparecía, a menudo era percibido como distante, ineficaz o coercitivo en lugar de ser un apoyo. En el mejor de los casos, podía haber un solo edificio municipal en un pueblo, pero para muchos no había mucho más. Fue en este entorno donde pudo crecer el resentimiento y donde un hombre llamado Abimael Guzmán comenzó a desarrollar su marco ideológico. Guzmán no era un campesino ni una figura revolucionaria tradicional. Era un profesor universitario que enseñaba filosofía y fue profundamente influenciado por el marxismo. Rechazó particularmente la visión leninista del marxismo y adoptó la ideología del dictador chino Mao Zedong. Sin embargo, su interpretación del maoísmo era absolutista, enfatizando la necesidad de una lucha violenta y la inevitabilidad del conflicto como el medio a través del cual podría surgir una nueva sociedad. En lugar de buscar una reforma gradual o la participación política, Guzmán se veía a sí mismo como parte de la segunda ola del maoísmo, buscando recrear lo que había visto en sus visitas a China durante la Revolución Cultural. Aunque se consideraba a sí mismo un gran pensador marxista, su ideología a menudo estaba plagada de clichés simples y en gran medida se considera que carece de profundidad real en comparación con la filosofía política de Lenin o el maoísmo. Sendero Luminoso fue fundado a finales de los años 60 por Guzmán, basado en su interpretación radical del maoísmo. En su opinión, el Estado existente no sería reformado, porque era fundamentalmente corrupto y estaba ligado a los sistemas globales de explotación. En su opinión, la única solución viable era su destrucción total, seguida de la construcción de una nueva sociedad basada en sus principios revolucionarios. La violencia no se veía como un último recurso, sino como un componente esencial de la transformación y se consideraba completamente justificable. Esta creencia permitía que actos que de otro modo serían considerados atrocidades se reinterpretaran como estratégicos e incluso morales. Sin embargo, el grupo era dogmático en su manera de ver a las personas. O estabas con Sendero Luminoso, o estabas en su contra, y si estabas en su contra, eras parte del viejo orden, y la violencia contra ti, a sus ojos, estaba completamente justificada. Esto incluso incluía a líderes comunitarios, activistas sindicales y cualquier persona que buscara mejorar la vida de la gente común fuera de Sendero Luminoso. El movimiento inicialmente creció dentro de círculos académicos en universidades rurales antes de expandirse a comunidades rurales donde la pobreza y el abandono del Estado eran generalizados. Estaba particularmente presente en las regiones de Guayamongo y Ayacucho en Perú. Ellos promovían la idea de que solo una revolución violenta podría liberarlos. A finales de la década de 1970, el grupo se había organizado en una fuerza revolucionaria disciplinada que se preparaba para lanzar una insurgencia violenta con el objetivo de derrocar al gobierno peruano. Construyeron su base de poder, expulsando y matando a terratenientes explotadores,
ONG que trabajaban para mejorar la vida, junto con misioneros católicos de las zonas rurales de Perú. El conflicto armado comenzó en 1980, un año que marcó la transición de Perú de regreso al gobierno democrático después de un periodo de régimen militar. Los militares habían estado en el poder durante 12 años. Para muchos ciudadanos, esta transición representó un regreso a la participación política y la posibilidad de reformas a través de medios institucionales. Pero para Sendero Luminoso representó una oportunidad para iniciar su proyecto revolucionario. Los primeros actos de violencia registrados involucraron la quema de urnas en zonas rurales, un acto que rechazaba simbólicamente la legitimidad del proceso electoral. Operaban en pequeñas células donde los miembros solo conocían a uno o dos integrantes más, lo que les permitía dar poca información a las autoridades si alguna vez eran detenidos. Muy pronto comenzaron a volar redes eléctricas con dinamita. El grupo recibía poco o ningún financiamiento de otros regímenes comunistas y, en cambio, dependía de lo que podía robar en el campo. No era raro que el grupo saqueara minas peruanas, matara hasta los dueños y usara dinamita en sus atentados. Estos actos eran simples, pero causaban apagones e interrupciones en las ciudades. No fue hasta 1983 que el gobierno peruano decidió actuar y comenzó a desplegar tropas en las regiones controladas por Sendero Luminoso. Sin embargo, estas respuestas a menudo carecían de coordinación, involucraban soldados con entrenamiento limitado para enfrentar la guerra de guerrillas y un desconocimiento sobre las poblaciones locales que debían proteger. Muchos de los soldados enviados a luchar contra Sendero Luminoso eran solo adolescentes, lanzados a un conflicto perturbador. A medida que la sospecha se extendía, las fuerzas de seguridad y los soldados trataban con frecuencia a comunidades enteras como posibles colaboradoras de Sendero Luminoso, lo que llevó a abusos generalizados que reflejaban la brutalidad de las personas contra las que luchaban. Las detenciones arbitrarias se volvieron bastante comunes, y la tortura de los miembros capturados de Sendero Luminoso era prácticamente segura. El ejército realizaba detenciones aleatorias de personas que viajaban por el campo. Cualquiera que no tuviera sus documentos de identificación era tratado como miembro de Sendero Luminoso y se lo llevaban para interrogarlo. Incluso solo tener el aspecto de un posible miembro de Sendero Luminoso era suficiente para justificar la detención. Miles de mujeres también fueron detenidas y enfrentaron repetidas agresiones sexuales a manos de los soldados peruanos. Las desapariciones se convirtieron en uno de los aspectos más temidos de este conflicto. Las personas detenidas a menudo nunca volvían a ser vistas, dejando a sus familias sin respuestas y a las comunidades en un estado de incertidumbre. Pero este enfoque no fue efectivo para enfrentar al Sendero Luminoso. Los militares solo hacían desaparecer a los operativos de bajo nivel, pero nunca afectaban realmente a quienes dirigían las células. En algunos casos, los militares entrenaban a los habitantes locales y les hacían formar milicias para luchar contra el Sendero Luminoso. Esto tuvo distintos niveles de éxito, pero muchas de estas milicias no estaban bien entrenadas y carecían de disciplina. Una de las masacres más perturbadoras llevadas a cabo por el Sendero Luminoso fue en represalia por una masacre cometida por una de estas milicias. En un pequeño pueblo donde operaba una de estas milicias, 70 personas fueron asesinadas. Los militantes del Sendero Luminoso fueron de casa en casa, matando a cualquiera sin importar la edad. 18 de los que fueron asesinados eran niños. El más pequeño tenía solo 6 meses de edad. Estos asesinatos se cometieron con machetes y hachas. Los cuerpos fueron desmembrados y profanados de una manera que sirviera como un ejemplo sombrío de las consecuencias de desafiar al Sendero Luminoso. Los métodos del sendero también significaban que la gente común se veía afectada. A menudo se trasladaban a un pueblo o ciudad y establecían sus operaciones por un breve periodo de tiempo. A menudo esta llegada era anunciada por un asesinato ritual de un miembro prominente del pueblo. Podía tratarse del alcalde, el anciano del pueblo, un líder empresarial, cualquier persona de ese estatus, y serían llevados ante un juicio popular. Una vez que se les encontraba culpables del crimen que se les imputaba, eran ejecutados públicamente aplastándoles la cabeza con una gran roca.
El pueblo o la aldea entonces tenía que soportar alojar al Sendero Luminoso por un tiempo antes de que inevitablemente se fueran. Cuando los militares llegaban buscando información, a menudo tenían dificultades para hablar el idioma indígena local y se negaban a creer que muchos no tenían otra opción más que aceptar al Sendero Luminoso. A menudo eran este tipo de altercados los que llevaban a masacres cometidas por los militares contra gente común. Luego, cuando el Sendero Luminoso regresaba, cometían el mismo tipo de masacres, esta vez en represalia porque la gente apoyaba a los militares. Como sucede con demasiada frecuencia, la gente común quedó atrapada entre las dos fuerzas opuestas y pagaron por ello con sus vidas. Una de las características que definían al Sendero Luminoso era su uso sistemático del terror como medio de control. En lugar de depender de enfrentamientos militares convencionales, el grupo buscaba dominar territorios mediante la intimidación, la coerción y el uso calculado de la violencia contra quienes se resistían o no cumplían. El Sendero también realizaba secuestros masivos de personas asháninka. Estas personas eran originarias de zonas de la selva amazónica. Eran obligados a luchar o trabajar para el Sendero. Hasta 6.000 personas, lo que representa más del 10% de la población estimada del grupo de 55.000, fueron asesinadas y alrededor de 40 comunidades fueron destruidas por completo. Las mujeres achaninka también fueron sometidas a abuso sexual con el objetivo de engendrar más soldados para el Sendero Luminoso. El ataque deliberado contra el pueblo ashaninka ha llevado a algunos a calificar este crimen, en particular del Sendero Luminoso, como un crimen de lesa humanidad. A finales de los años 80, el Sendero Luminoso extendió su alcance hasta Lima. Los atentados con bombas se volvieron cada vez más frecuentes y más visibles. Comenzaron a atacar la infraestructura, los distritos comerciales y los espacios públicos. Uno de los incidentes más notorios fue el atentado de Tarata, que causó una destrucción generalizada y víctimas civiles. El Sendero Luminoso atacó el Banco de Crédito del Perú con un camión cargado con una bomba de gran tamaño. Mató a más de 40 personas e hirió a 250. Hubo una mujer que se enfrentó al Sendero Luminoso y la usaron como escarmiento. María Moyano. María era una líder comunitaria destacada y una crítica abierta del Sendero Luminoso. Ella organizó grupos de mujeres y programas de distribución de alimentos desafiando directamente la influencia del grupo. Esto chocaba directamente con la estrategia del Sendero Luminoso. El grupo tenía como objetivo desmantelar las estructuras comunitarias existentes y reemplazarlas con sus propios comités populares. María denunció abiertamente al grupo, llamándolos autoritarios y destructivos. En una época en la que muchas personas temían hablar, ella rechazó públicamente su violencia y exhortó a los residentes a no cooperar nunca con ellos. Pero entre 1991 y 1992, Sendero Luminoso había expandido sus operaciones a Lima y comenzó a atacar a líderes locales influyentes que se les oponían. Y María Moyano se convirtió en un objetivo prioritario. En febrero de 1992, María ayudó a liderar una marcha por la paz contra Sendero Luminoso, un acto que parece haber acelerado la decisión de matarla. El 15 de febrero de 1992, María asistía a un evento para recaudar fondos cuando los militantes de Sendero Luminoso le dispararon a quemarropa. Luego, frente a sus vecinos y sus hijos, los militantes procedieron a hacer estallar su cuerpo con dinamita. Su muerte solo galvanizó a la mayoría de la gente en contra de Sendero Luminoso. María era una mujer muy querida, una activista de base que luchaba por un cambio real. El 12 de septiembre de 1992, Guzmán fue arrestado. Lo encontraron en una casa rentada en Lima. Los detectives seguían a los miembros de alto rango del grupo que eran liberados, con la esperanza de dar con el paradero de Guzmán. Uno de estos miembros fue descuidado al no intentar despistar a la policía, lo que los llevó directamente hasta el paradero de Guzmán. Después de una vigilancia cuidadosa, los detectives allanaron la casa y encontraron a Guzmán escondido detrás de una pared de madera. Este arresto interrumpió significativamente la estructura de Sendero Luminoso, que dependía en gran medida del liderazgo de Guzmán.
Sin su figura central, la organización tuvo dificultades para mantener la cohesión y su capacidad para operaciones a gran escala disminuyó. Aunque los remanentes del grupo continuaron operando en áreas limitadas, la intensidad del conflicto disminuyó en los años siguientes. Guzmán fue juzgado en un tribunal militar, con el proceso llevado a cabo en un lugar secreto. Las identidades de los jueces también fueron ocultadas, para evitar cualquier represalia por parte del Sendero. Después de un juicio de 3 días, Guzmán fue condenado a cadena perpetua y encarcelado en una base naval en una isla frente a la costa de Lima. Luego, Guzmán fue presentado en la televisión peruana y declaró públicamente que el conflicto había terminado. Pero esto no fue aceptado por todos los miembros de Sendero Luminoso. Mientras que unos 6.000 militantes se rindieron, muchos más se negaron y continuaron luchando hasta bien entrado el siglo XXI. Sendero Luminoso, en el momento de la detención de Guzmán, se había dividido en facciones. Una facción notable es el Partido Comunista Militarizado del Perú. Operan en zonas donde se cultiva coca para el comercio ilícito de drogas y obtienen su dinero tratando con narcotraficantes, usando esos fondos para continuar atacando a soldados y civiles hasta el día de hoy. Guzmán moriría en su prisión de la base naval el 13 de julio de 2021. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron depositadas en un lugar no revelado. Pero el caos que él fomentó y cultivó sigue siendo un problema real en Perú hasta el día de hoy. El conflicto en Perú resultó en la muerte de aproximadamente 70.000 personas, con una proporción significativa de las víctimas provenientes de comunidades rurales e indígenas. Tanto Sendero Luminoso como las fuerzas estatales peruanas fueron responsables de actos que causaron un sufrimiento generalizado, incluyendo masacres, tortura y desapariciones forzadas. Se cree que Sendero Luminoso es responsable de entre 30 y 35.000 muertes, mientras que el Estado es responsable de alrededor de 30.000 muertes. Se presta poca atención a las masacres del conflicto, y algunos han argumentado que en gran parte esto se debe a que estas masacres tuvieron principalmente como víctimas a personas indígenas en zonas remotas de Perú. Quedaban fuera de la vista y en el olvido. Se ha argumentado que una escala de asesinatos así no habría sido tolerada si hubiera ocurrido en ciudades más grandes. Supuestamente, Sendero Luminoso comenzó con una visión de transformación, basada en la creencia de que se podía crear una mejor sociedad a través de la lucha y el sacrificio. Sin embargo, los métodos que empleó y su disposición a abrazar la violencia revelaron los peligros de la ideología cuando se vuelve absoluta e inflexible. Se convirtió en poco más que un culto terrorista de la muerte.